Muy buenos días, mi nombre es María Paula Guevara. En mi presente video voy a hacer una breve explicación acerca del tema que me correspondió en la exposición que se realiza en la clase de títulos valores dictada por el doctor Wellesley Castellanos. Bueno, el tema que a mí me correspondió es la carta de porte y conocimiento de embarque. La carta de porte y conocimiento de embarque, como bien debemos definir primero, proviene de los títulos valores, así que entraré a definir un poco qué son los títulos valores. Son documentos totalmente necesarios para legitimizar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorporan. Estos títulos valores pueden ser de contenido crediticio, pueden ser de contenido corporativo, de participación, de tradición y pueden ser representativos de mercancía. Entonces, la carta de porte y conocimiento de barco son dos tipos de estos títulos valores. Es decir, carga referente al título, valor o documento escrito que va a hacer referencia a todo tipo de mercancía que se transporte tanto por vía terrestre como por vía marítima. Como ya le había mencionado, entonces la carta de porte y el conocimiento de barco son dos tipos diferentes o dos clases de títulos valores. Cuando nosotros hablamos de la carta de porte estamos haciendo referencia a todas las mercancías que se transportan por vía terrestre, y cuando hablamos del conocimiento de embarque hacemos específicamente referencia a la mercancía que se está transportando por vía marítima. La carta de porte y conocimiento de embarque la vamos a encontrar consagrados en el Código de Comercio, en el artículo 767, donde nos habla de las características de la carta de porte y conocimiento de embarque. Entonces establece que va a tener el carácter de títulos representativos de las mercancías que van a ser objeto de transporte. Por otra parte, el artículo 768 nos vaya a manifestar cuál es el contenido que deben tener esta carta de porte. El artículo 768 nos habla sobre el contenido que debe tener tanto la carta de porte como el conocimiento de embarque. Entonces nos establece que se debe cumplir sin perjuicio de lo establecido ya en el código. En el artículo 621 está establecido unos requisitos que deben tener tanto la carta de porte como el conocimiento de embarque que se deben cumplir, el cuales son la mención del derecho del título que se incorpora y la firma de quien lo crea. Por otra parte, hacen cumplir entonces los incisos del artículo 768 del Código de Comercio, los cuales van a establecer lo siguiente. Primero, tiene que establecer la referencia de la carta de carta o porte de conocimiento, el nombre del domicilio del transportador, del remitente, de quien lo recibe, y deben establecer los datos de una persona por si llega a ocurrir algún problema o de quién es el portador. Debe estipular el número de orden de que corresponda al título. Por otra parte, se deben indicar los fletes y demás de gastos de transporte, las tarifas aplicables, los impuestos, o de haber pago o no de fletes, todo debe estar totalmente estipulado para que no vayan a haber malentendidos ni vayan a haber cobros extra. Tiene que mencionar el lugar de salida y lugar de entrada, quién lo recibe y quién lo transporta. Debe indicar también el medio de transporte el que se va a efectuar, ya sea por vía terrestre o por vía marítima. Y si el transporte fuera por vehículo determinado, debe especificar qué es el vehículo, los datos del vehículo, todos los datos innecesarios para la identificación de este. Entonces, teniendo en cuenta lo que se vaya a usar, se deben cumplir los determinados requisitos que ya van a expedir las normas y las leyes. Bueno, ahora hablaré un poco sobre el origen de la carta de porte y conocimiento de embarque. Bueno, esto surge realmente en Italia durante la Edad Media. Resulta ser que los comerciantes empezaron a ver la necesidad de que tenían que tener una documentación, una carta o un papel donde estuviera estipulado qué se iba a enviar, de qué manera se iba a enviar, quién era el remitente y a dónde iba a llegar. Esto les hacía y les ayudaba a ellos a tener un control. Mientras las cosas fueron evolucionando, se fueron dando cuenta que ya no tenían que enviar solamente una, porque también tenían que establecer, digamos, como los contratos, quiénes participaban en ellos, quiénes estaban en esa mercancía, a dónde debía llegar, de qué manera fue enviada y todo el cuento. Entonces, posteriormente, con el crecimiento del comercio y sus complicaciones, los comerciantes tuvieron que regular y crear más notificaciones o más cartas donde se pudiera evidenciar qué era lo que se quería enviar. Entonces se enviaba una carta al remitente, la cual se llamaba lettre de porteur, y se enviaba una carta al transportista, la cual se llamaba bulletin de chagament. Con el tiempo y los años, los comerciantes obviamente se vieron en necesidad de reglamentar estas cartas y conocimiento de embarque, y ahí fue cuando se dio la promulgación de la ley 1853 en Francia, un tráfico de ferroviario. Eso reglamentó esta carta y entonces debían emitir varias notificaciones y varias cartas con varios ejemplares donde tuviera como contenido todo lo que traía el embarque, todo lo de donde provenía, y tenía que remitirse a todas las personas que estuvieran dentro del contrato. Como lo había mencionado, tanto la carta de porte y conocimiento de barco fueron documentos que fueron evolucionando y fueron necesarios por la vida de los comerciantes y sus trámites. Entonces, a través de la historia, digamos, esta carta de porte tuvo más
demanda, ya que eran varios los envíos que se transportaban tanto por vía marítima como por vía terrestre, y quisieron dar una seguridad tanto al transportador, al remitente, a la persona que lo iba a recibir, y una seguridad frente a contenido que tenía que llegar, el contenido que se enviaba. Se conoció un conocimiento de embarque en términos internacionales llamado Bill of Lading. Este fue el que empezó a reunir realmente a todos los países a que se unieran para tener la necesidad de crear una legislación uniforme que reglamentara el contenido internacional, ya que pues como lo manifesté anteriormente, estos se dedican a transportar por vía marítima y vía terrestre a lugares distantes. Entonces obliga a las Naciones Unidas a expresar el convenio de Hamburgo, donde se hacen sobre precisiones sobre el conocimiento de embarque y su aceptación en diversos países como la Carta de Porte, comprometiéndose a cumplir dichos requerimientos en todos los países donde se maneje esta legislación interna. Bueno, y por último deseo explicar dos sentencias muy cortas sobre de las cuales nos habla de la Carta de Porte y conocimiento de barco o temas relacionados. El primero es la Sociedad de Operaciones Nacionales demanda a la logística LTA y solicitó declarar que en ellas existió una relación contractual de una prestación de servicios de transporte de mercancías. Resulta ser que esta no prospera, ya que según la Corte Constitucional no configuraba un hierro fáctico, ya que existía o carecía de una fuerza demostrativa para acreditar la vinculación que hubo entre estas empresas, pues se emitieron las remesas terrestres de carga y las facturas de ventas incorporadas al plenario. Así que la Corte decía que según el litigio no se probó que el nombrador directo de estos proyectos estuviera facultado a comprometer contractualmente su responsabilidad. Así que le declaró que no casa y se condena a la persona que realmente inició este litigio. El segundo caso nos habla de la sentencia CET 750 del 2008, la cual nos habla de que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política, la secretaria de la Presidencia de la República remitió un acuerdo que se iba a realizar, un acuerdo comercial que se iba a realizar entre Colombia y los Estados Unidos de Washington. Así que se entra a la revisión y se promulga de que el estudio realizado sobre la situación económica colombiana demuestra que está apto para el modelo de desarrollo, para el modelo de Estado de desarrollo, que está preparado para las nuevas reglas de juego, para las experiencias internacionales, experiencias nacionales, para el compartir tanto de Colombia en los Estados Unidos y Estados Unidos acá en Colombia, y también alude a los logros de tratado que se agruparon entre todos internacionalmente. Entonces resuelve declarar exequible esta ley por medio de la cual se aprobaba el acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, con sus cartas adjuntas, y declara exequible los artículos que en esta ley se incorporan para cualquier perjudicación que se lleve en un futuro. Muchísimas gracias. Chao, perros.